Flujo de fluidos. Un fluido es una sustancia que deforma constantemente cuando se somete a un esfuerzo cortante, por más pequeño que sea. Aquí tenemos la ley de viscosidad de Newton. La viscosidad es la propiedad mediante la cual ofrece resistencia al corte. Tenemos varias definiciones que son esenciales, como es densidad. Se define como la masa por unidad de volumen. Para agua a presión estándar, tenemos el volumen específico, es el recíproco de la densidad, es decir, el volumen ocupado por la unidad de masa. Peso específico, es el peso por unidad de volumen, depende de la aceleración de la gravedad. Densidad relativa, relación entre el peso de una sustancia y el peso de un volumen equivalente de agua en condiciones estándar. Presión, es la fuerza normal que empuja contra una área plana dividida por el área. La energía, entonces, lo que se le necesita entregar o quitar a un sistema para producir alguna transformación. En física, la energía mecánica se puede definir por la siguiente fórmula, que es sumar la energía cinética y la energía potencial. La energía mecánica tiene como unidad un joule, y tenemos que la energía cinética es lo que poseen los cuerpos que se encuentran en movimiento. La energía potencial que poseen los cuerpos de acuerdo a su posición y dependerá del sistema de referencia que se adapte. Energía potencial es igual a masa por gravedad y altura. Aquí tenemos un ejemplo donde hay una bola que está en potencia de energía y se va a transferir a energía cinética. La ecuación de Bernoulli es eficaz y útil porque relaciona los cambios de presión con los cambios de velocidad y la altura a lo largo de una línea de corriente. Para poder aplicarse, el flujo debe cumplir con las siguientes restricciones. Primeramente, debe ser un flujo estable. Debe ser un flujo incomprensible, debe ser un flujo sin fricción y debe ser un flujo a lo largo de una línea de corriente. Tenemos flujos newtonianos y flujos no newtonianos. La ley de Torricelli. Si en un recipiente que no está tapado se encuentra un fluido y se le abre el recipiente un orificio, la velocidad con que caerá ese fluido será, y aquí muestran la fórmula de la velocidad. El número de Reynolds es un número dimensional utilizado en mecánica de fluidos, diseño de reactores y fenómenos de transporte para caracterizar el movimiento de un fluido, como lo pueden ver. Tipos de fluido. Fluido interno, en el interior de conducciones. Fluido externo, alrededor de cuerpos sólidos. Fluidos en movimiento. Tenemos el flujo laminar. Es el movimiento de un fluido en el que cada partícula en el fluido sigue la misma trayectoria y pasa por un punto de partículas que siguieran las partículas anteriores. Flujo turbulento. Altas velocidades de flujo. Transporte molecular turbulento. Partículas y porciones macroscópicas del fluido se entremezclan al azar, desplazándose en todas direcciones, como pueden ver en la imagen. Las tuberías son un sistema formado por tubos que pueden ser de diferentes materiales, que cumplen la función de permitir el transporte de líquidos, gases o sólidos en suspensión. Leyes de afinidad. Las leyes de afinidad expresan la relación matemática que existe entre el caudal, la velocidad de la bomba, la altura y el consumo de energía para el caso de bombas centrífugas. Las válvulas disminuyen o detienen el fluido colocado un obstáculo en la trayectoria del fluido. Tenemos válvulas de corte. Funcionan abriendo o cerrando totalmente el paso del fluido. Aquí pueden ver varias de las bombas con válvulas. Accesorios de conducción. Se utilizan para unir tubos y tuberías. Tubo de paredes gruesas, accesorios roscados, bridas o soldadura. Luego tenemos bombas centrífugas. Cuentan con una gran variedad de aplicaciones. Están especialmente indicadas para el manejo de productos de baja viscosidad.
Bombas de desplazamiento positivo. Este caso es un diagrama flexible, colocado dentro de un cuerpo cerrado que se acciona desde el exterior. Un par de válvulas colocadas a la entrada y a la salida fuerzan el líquido a circular en la dirección del bombeo. Un cuerpo cerrado están colocados dos engranes, acoplados de manera que el espacio entre estos y el cuerpo sean muy pequeños. Los engranes, al girar, atrapan el líquido en la cavidad de los dientes, que es la zona de succión, y lo trasladan por los pequeños espacios hacia el otro lado, que es en la zona de impulsión. Unidad 2. Agitación y mezclado. Agitación. Forzar un fluido por medios mecánicos para que adquiera un movimiento circulatorio en el interior del recipiente. Los equipos de agitación es recipiente cilíndrico, agitador mecánico. Las proporciones del tanque dependen de la agitación. El fondo del tanque debe ser redondeado. La altura del líquido es igual al diámetro del tanque. En un eje suspendido, un agitador accionado por un motor o por un engranaje reductor. Los objetivos son mezcla de dos líquidos miscibles, disolución de sólidos en líquido, mejorar la transferencia de calor, la dispersión de un gas en un líquido, la dispersión de dos fases no miscibles. El flujo axial genera corrientes paralelas al eje del impulsor. Los tipos de agitadores son paleta, turbina y hélice. En los agitadores de paleta o pala, el flujo de líquido tiene un componente radial grande en el plano de la pala y también un gran componente rotacional. Son útiles para operaciones de simple mezcla, ejemplo, la mezcla de líquidos miscibles o la disolución de productos sólidos. El flujo radial genera corrientes en dirección radial tangencial. Los ejemplos son los siguientes. Las condiciones: la longitud del rodete de un agitador de paleta, el orden es de 50 al 80% del diámetro interior de un tanque. La anchura de la paleta es de un sexto a un diezavo de su longitud. Los agitadores de turbina son construidos por un componente impulsor con más de 4 hojas montadas sobre el mismo elemento y fija a un eje rotatorio. El intervalo de viscosidad son líquidos poco viscosos, producen corrientes intensas, se extienden por todo el tanque y destruyen la masa de líquido estancado. Líquidos viscosos producen corrientes lentas, creándose masas estancadas. Los componentes tangenciales dan lugar a vórtices y torbellinos, que se debe dar lugar o evitar por medio de placas deflectoras o un anillo difusor con el fin de que el rodete sea más eficaz. El agitador de turbina semiabierto o agitador de disco con aleta se emplea para dispersar o disolver un gas en un líquido. Los ejemplos son los siguientes. Los agitadores de hélice poseen elementos impulsores de hojas cortas, corrientemente de menos de un cuarto de diámetro del tanque. Giran a gran velocidad de 500 a varios millares de revoluciones por minuto. La velocidad de flujo creada por un mezclado de hélice, un componente radial que actúa en dirección perpendicular al eje, un componente longitudinal que actúa paralelamente al eje, un componente rotatorio que actúa en dirección tangencial al círculo rotacional del eje. Las formas de flujo son las siguientes. Tipos de flujo en tanques agitados. El tipo de flujo que se produce en un tanque agitado depende del tipo de rodete, de las características del fluido y del tamaño y proporciones del tanque, placas deflectoras y el agitador. La primer componente de velocidad es radial y actúa en dirección perpendicular al eje del rodete. La segunda es longitudinal y actúa en dirección paralela al eje. La tercera es tangencial o rotacional y actúa en dirección tangencial a la trayectoria circular descrita en el rodete. Formas de evitar remolinos. Colocando un agitador fuera del eje central del tanque. En tanques pequeños se debe colocar el rodete separado del centro del tanque, de tal manera que el eje del agitador no coincida con el eje central del tanque. Instalando la placa deflectora. Estas son placas verticales perpendiculares a la pared del tanque. Tanques pequeños son suficientes. 4 placas deflectoras para evitar remolinos y formación de vórtices. Los deflectores o baffles. Cuando se usa agitadores de aspas para fluidos de baja viscosidad en tanques sin deflectores o baffles, se genera un vórtice. La potencia consumida por el agitador. Para líquidos de alta velocidad, su misma resistencia natural a fluir amortigua la formación del vórtice al grado que el ancho de los baffles pueda reducirse a un 20avo del diámetro del tanque. Las variables controladas y que influyen son el diámetro del tanque, diámetro del rodete, altura del líquido, ancho de la placa deflectora, la distancia del fondo del tanque hasta el rodete y las dimensiones de las fletes.
la viscosidad y densidad del fluido, la velocidad del giro del agitador. El cálculo de potencia es a través del número de números adimensionales relacionados por el número de Reynolds y el número de potencia. Estas gráficas dependen de las características geométricas del agitador y de si están presentes o no las placas deflectoras. La fórmula es la siguiente. El número de Reynolds es igual al esfuerzo de inercia sobre el esfuerzo cortante. El número de Frode es igual al esfuerzo de inercia sobre el esfuerzo gravitacional. El número de potencia es igual al esfuerzo de frotamiento sobre el esfuerzo de inercia. El mezclado es una distribución al azar de dos o más fases inicialmente separadas. Los tipos de mezcladores son flujos o corrientes, paleta o brazos, doble cono, tambor o volteo. Los de hélices tienen eje vertical, hélice desconcentrada en un eje inclinado, hélice al costado del recipiente, hélice en un tubo de aspiración. Los mezcladores de corriente se emplean en sistemas continuos o circulantes para la mezcla convecta de fluidos miscibles. Los mezcladores de chorro se basan en el choque de un chorro contra otro, generalmente ambos a presión. Los mezcladores inyectores consisten en un tubo principal y un orificio auxiliar por el que se inyecta un segundo ingrediente en la corriente principal. El ingrediente principal puede ser un gas o un líquido. El mezclador de paleta o brazo consiste en varias paletas horizontales, verticales o inclinadas unidas a un eje horizontal, vertical o inclinado que gira axial dentro del recipiente. El mezclador de doble cono se usa solamente para una mezcla rápida de sólidos. El cono inferior se inclina hasta un punto en el que se sobrepasa el ángulo de reposo del contenido. Tambor o volteo consiste en un recipiente cilíndrico montado sobre un eje horizontal y que gira con él. En mezcladores de hélice, su acción mezcladora se deriva de sus aletas helicoidales al girar, empujan constantemente hacia adelante. Los ejes verticales, estos mezcladores se usan en combinaciones de una o dos más hélices sobre un mismo eje. El hélice desconcentrado con su eje inclinado. Este tipo de hélice se monta en el costado del recipiente o cerca con su eje inclinado con respecto al vertical. El hélice al costado del recipiente. El remolino producido hace que el hélice influya gradualmente en todo el contenido del recipiente. En la unidad 3 hablaremos de la sedimentación. La sedimentación es una operación de separación de una fase sólida y una líquida que se basa en el asentamiento de partículas en la zona inferior por acción de la gravedad. Los procesos de sedimentación que se emplean son los siguientes: eliminación de sólidos en suspensión, estratificar y separar partículas de diferente densidad o tamaño, y separar partículas de similar densidad y tamaño, pero de forma diferente. La sedimentación se realiza en espaciadores, clasificadores y cámaras de polvo para separar partículas de tamaño más fino de las partículas gruesas. El proceso de sedimentación puede realizarse en un continuo, es decir, en la suspensión en movimiento, donde hay suspensión entrando continuamente y productos saliendo, como sólidos o líquidos. La sedimentación simple, cuando las partículas que se asientan son discretas, o sea, son partículas que no cambian de forma, tamaño o densidad durante el descenso en el fluido. La sedimentación se domina inducida cuando las partículas que se sedimentan son aglomerables, o sea, que durante la sedimentación se aglutinan entre sí, cambiando de forma y tamaño y aumentando de peso específico. Los tipos de sedimentadores. Circulares. El agua ingresa ascendiendo por el centro y es recogida en un canal perimetral. Rectangulares. El agua ingresa por un extremo y es extraída por el opuesto. La filtración. Consiste en la separación de un sólido de un fluido por acción de un medio filtrante y un gradiente de presión. Los tres tipos de mecanismos de filtración son: filtración de lecho profundo, filtración con forma de torta, filtración por membranas. La filtración de lecho profundo son los sólidos que se depositan dentro del medio filtrante. La filtración por membranas: se utilizan membranas especiales de tamaño de poro muy pequeño que operan
con fluido paralelo a la membrana, de manera que no hay un depósito de sólido sobre la misma, sino una concentración del caldo. La filtración con formación de torta son los sólidos que se depositan sobre el medio filtrante formando una pasta. A continuación les hablaremos de los pretratamientos de caldos. El térmico es el calentamiento que reduce el volumen, la viscosidad y rompe la estructura gelatinosa que dificulta las operaciones posteriores. Coagulación y floculación. Mejora la sedimentación de las partículas pequeñas por el agregado de agentes químicos. Uso de ayudas o de filtros. Actúa como absorbentes en las partículas coloidales, mejorando el tamaño, incomprensibilidad y permeabilidad de los sólidos, facilitando la filtración. La teoría de filtración, derivada de los estudios de la mecánica de fluidos de medios porosos para fluidos newtonianos, obteniendo como una ecuación de diseño 1 entre el área por la derivada del volumen por la derivada del tiempo. Los equipos de filtración. Filtración intermitente a presión. Filtros de prensa de marcos y placas. Filtros de cámaras con elementos filtrantes. Los filtros continuos al vacío. Diseño de equipo. Filtros intermitentes. A flujo constante, a caída de presión constante. Los filtros continuos. Formación de torta, lavado de torta, descarga de torta. Centrifugación. Sólidos y líquidos de diferente densidad mediante una fuerza centrífuga. Sedimentación centrífuga. Son los decantadores centrífugos, se utilizan para separar líquidos inmiscibles. Pueden ser centrífugas tubulares o centrífugas de discos, y de ahí se definen los decantadores centrífugos. Los centrífugas tubulares y de discos se utilizan con ventaja para separar trazas de sólidos de aceites lubricantes, líquidos de proceso, tinta y bebidas que deben estar perfectamente limpias. Centrífuga tubular. Líquido-líquido, el recipiente es alto y estrecho, diámetro de 100 a 150 milímetros, gira con 1500 revoluciones por minuto en cascadas estacionarias. Separa en 2 capas concéntricas en su interior. Centrífugas de discos. Separación de líquido a líquido, recipiente corto y ancho, 200 a 500 milímetros de diámetro, gira sobre eje vertical y su fondo es plano y tapa cónica. Las centrífugas de disco son muy importantes cuando su finalidad no es la separación completa, sino la concentración de una fase fluida, como en el caso de la separación de la crema de la leche. Centrífugas de boquillas de descarga. Es cuando el líquido de alimentación contiene mayor porcentaje de sólidos. Es preciso que exista un dispositivo para la descarga automática de los mismos. Separadores de lodos. En una centrífuga con boquillas de descarga, los sólidos abandonan el recipiente por debajo de la superficie del líquido y por tanto llevan consigo una cantidad considerable de líquido. Sus diámetros del recipiente son entre 100 y 1400 milímetros. La capacidad de una máquina determinada está limitada por el par de fuerzas que pueden soportar el transportador. También escurre y lavan cristales que drenan libremente y con frecuencia se utilizan como clasificadores. Separan partículas finas de un líquido. Flotación. Es un proceso de 3 fases, sólido, líquido o gaseoso, donde en la concentración de minerales se procura separar las partículas de menas útiles de estériles o gangas mediante un proceso físico-químico que modifica su tensión superficial para lograr que burbujas de aire finamente divididas se adhieran a las primeras y las enriquezcan en espuma. Los principios básicos que se fundamentan en el proceso de flotación son los siguientes: la hidrofobicidad del mineral, que permite la adherencia de las partículas sólidas a la burbuja de aire,
la formación de una espuma estable sobre la superficie del agua que permite mantener las partículas sobre la superficie. Principales reactivos usados en la flotación de espuma: el colector, activador, depresor, regulador de pH. Celdas de flotación. Celda por dispersión de aire. Es el tipo de celda más clásico, es aquel que comprende un recipiente de tipo cilíndrico, a menudo con deflectores en las paredes. Celda de poca agitación. En los casos en que se debe flotar partículas pocas densas, aglomerados coloidales frágiles o semejantes. Como en los procesos de flotación, las celdas deben diseñarse para promover un contacto suave con burbujas muy pequeñas. Ciclones. Los ciclones son sedimentadores donde se reemplaza la fuerza de gravedad por la fuerza centrífuga. Las aplicaciones son de buena eficiencia si las partículas no son muy pequeñas, son de bajo costo de instalación y de operación, y además la posibilidad de regulación les permite una utilización bastante variada en la recuperación de polvos industriales, siempre que las fracciones debajo de los 10 micrones sean tan solo un pequeño porcentaje del. Unidad 4. Manejo de sólidos. Trituración. Por atrición, las partículas se desmenuzan debido a fuerzas de fricción que se generan entre dos especies duras o entre partículas. Como resultado, se producen partículas bastante pequeñas o también grandes. Trituración. Por lo general se realiza en seco. Por impacto. La fragmentación se produce debido a un golpe instantáneo y seco de un material sólido duro sobre la partícula de roca o mineral, o por golpe de la partícula contra el sólido duro, o finalmente por golpes o choques entre partículas. Por corte. La fragmentación se produce debido a una fuerza cortante. Por compresión. La fragmentación se produce por acción de una fuerza de compresión generada entre dos superficies duras. Molienda de minerales. Tipos de molinos. Molinos de bolas. Se emplean generalmente en todas aquellas aplicaciones industriales que se necesitan para obtener un producto de granulometría intermedia y granulometría fina. El molino de bolas, análogamente al de barras, está formado por un cuerpo cilíndrico de eje horizontal, que en su interior tiene bolas libres. El cuerpo gira a merced al accionamiento de un motor, el cual mueve un piñón que engrana con una corona que tiene el cuerpo cilíndrico. Molinos de barras. Normalmente se usan en aplicaciones industriales de molienda húmeda, para los rangos de aplicación de molienda más fina. Se acostumbra a usar molinos de barras con sistemas de descarga por rebalse. Los transportadores de banda son equipos compuestos por dos poleas y cama de lámina o de rodillos. Sobre la cama una banda de hule donde se colocan los paquetes a mover y cuentan con un motor eléctrico para la tracción y movimiento. Transportadores por gravedad. En estos transportadores los materiales se mueven por efecto de la gravedad. Una regla en tener en cuenta en cualquier planta industrial es que siempre que sea posible debe de utilizarse este efecto para el movimiento de los materiales con el objeto de economizar energía. Generalmente estos transportadores son utilizados para la alimentación de máquinas con materiales secos o en trozos pulvurentos. El transportador de tornillo consiste en un eje de acero sobre el cual se desarrolla una espiral que gira dentro de un canal. El eje es propulsado por un motor y el acople se produce a través de engranajes o cadenas. Este transportador se utiliza para el movimiento de materiales abrasivos y no abrasivos, en horizontal y oblicuo con pendiente que no. Transportador de rasquetas o paletas. El transportador de rasquetas consiste en un canal por el que se desplazan paletas, cuya sección se ajusta a la del canal. El material a transportar se ubica entre las paletas y con el movimiento de estas se va desplazando. Potencia para los transportadores de rasquetas. En la unidad 5 hablaremos de la tecnología de membranas. La membrana como elemento separador. La tecnología de membranas se ha convertido en una parte importante de la tecnología de la separación en los últimos 10 años.
La fuerza principal de la tecnología de membrana es el hecho de que trabaja sin la adición de productos químicos con su uso relativamente bajo de la energía y conducciones de procesos fáciles y bien dispuestas. El principio de funcionamiento es bastante simple. La membrana actúa como un filtro muy específico que dejará pasar el agua mientras que retiene los sólidos suspendidos y otras sustancias. La membrana funciona como una pared de separación selectiva. Ciertas sustancias pueden atravesar la membrana mientras que otras quedan atrapadas en ella. En función de los parámetros del agua a tratar y de los tipos de membranas, existe una amplia gama de aplicaciones. Una de ellas es la microfiltración. Se caracteriza por la clarificación de soluciones coloidales y turbias, eliminación de partículas, bacterias de aguas de proceso para industria química, alimentaria y farmacéutica. La ultrafiltración se utiliza para la eliminación de virus, bacterias y pirógenos de aguas del proceso para las industrias. La ósmosis inversa se utiliza para la estabilización y desionización de las aguas para la industria química y farmacéutica. Desionización de agua de alimentación de calderas, industria galvánica y electrónica. Producción de agua ultrapura para la industria electrónica. Desalación de salmueras y agua de mar. Los factores que determinan el transporte a través de la membrana. La finalidad de la membrana es o bien evitar o al menos reducir la transferencia de masa de determinado componente, actuar como barrera selectiva, o sea, permitir el paso de diferentes especies a diferente velocidad. Los factores que determinan el transporte a través de la membrana son la estructura de la membrana, el tamaño de las partículas de soluto, la absorción de la interfase membrana y solución, polarización por concentración, fuerzas generalizadas para el transporte. La ósmosis inversa está basada en la búsqueda fundamental del equilibrio. Si dos fluidos que contienen diferente concentración de sólidos disueltos son puestos en contacto, estos se mezclarán hasta que la concentración se uniformice. La aplicación más típica de este proceso es la desalación en agua salada. Algunas de sus aplicaciones son ablandamiento del agua, producción de agua potable, producción de agua procesada, producción de agua ultrapura para industrias electrónicas. La no filtración tiene como principal característica su capacidad para fraccionar compuestos orgánicos, además de poder realizar el electroextrusión de Donan. La técnica es principalmente aplicada para eliminar sustancias orgánicas con diferente peso molecular. Otras aplicaciones son eliminación de pesticidas del agua, eliminación de metales pesados de aguas, reciclaje de aguas residuales en las lavanderías. La ultrafiltración. Esta es una técnica basada en el principio de extrusión por tamaño de las especies a separar. Existen varios tipos de membranas de ultrafiltración para aplicaciones diferentes, de espiral, la tubular y el filtro de placa y marco. La microfiltración es una técnica que se utiliza para el tratamiento de suspensiones de partículas finas coloidales con tamaños lineales comprendidos entre 0.2 y 10 micrones. La utilización de técnicas con membranas clásicas o emergentes supone una herramienta útil llevar a cabo el tratamiento de efluentes industriales o municipales.